En la elegante Ciudad de México de los años 1920, Esperanza Morales, una joven de origen humilde que trabaja como florista en el mercado de San Juan, se cruza inesperadamente con don Eduardo de Mendoza y Habsburgo, un duque español exiliado, que llegó a México huyendo de los conflictos políticos de Europa. Mientras las hermanas de Esperanza destacan por su belleza deslumbrante, ella siempre se sintió invisible, refugiándose en su amor por las flores y los libros. Sin embargo, cuando un encuentro fortuito en una tarde lluviosa cambia el rumbo de su destino, Esperanza descubrirá que el corazón noble del duque ve más allá de las apariencias. Una historia de amor que desafía las barreras sociales, los prejuicios familiares y las expectativas de una época, donde el verdadero amor florece en los lugares más inesperados. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia que caía sobre mi rostro mientras corría por las calles empedradas del centro histórico. No podía creer lo que acababa de escuchar en casa de mi tía Remedios. Las palabras de mi prima Leticia aún resonaban en mis oídos como dagas afiladas. Esperanza nunca conseguirá marido, tía. Mírenla bien. ¿Quién se va a fijar en ella teniendo a Carmen y a Soledad como hermanas? Me detuve frente a la Catedral Metropolitana, jadeando, sintiendo cómo el corsé me apretaba el pecho. A mis 21 años, ya era considerada una solterona en nuestra sociedad mexicana de 1923, mientras mis hermanas menores recibían pretendientes cada domingo en nuestra modesta casa de la colonia Doctores. Yo me refugiaba entre mis libros de poesía y las flores que vendía en el puesto familiar del mercado de San Juan. Tenía que admitirlo, Leticia no mentía. Carmen, con sus ojos verdes como esmeraldas y su cabello dorado, era la belleza que hacía suspirar a los jóvenes de buena familia. Soledad, apenas 18 años, poseía esa gracia natural que la hacía parecer una muñequita de porcelana cuando caminaba. Y yo era simplemente Esperanza, la mayor, la que pasaba desapercibida, la que tenía manos ásperas por trabajar con tierra y tallos espinosos. El agua de lluvia se filtraba por mis zapatos gastados mientras buscaba refugio bajo los portales de la plaza. Era entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre elegante descendía de un automóvil negro y brillante, uno de esos Cadillac que solo veían los ricos. Llevaba un traje gris perfectamente cortado y un sombrero que goteaba lluvia. Lo que más me llamó la atención no fue su porte distinguido ni su obvio estatus social, sino la forma en que se movía, con una melancolía que reconocí inmediatamente porque la llevaba en mi propio corazón. Se dirigía hacia la floristería de doña Esperanza, sí, mi tocaya, que estaba justo frente a donde yo me guarecía. Observé cómo examinaba las flores con cuidado, como si cada una le contara una historia. Sus manos, que noté eran de caballero, pero con algunas cicatrices, tocaban los pétalos con una delicadeza que me sorprendió. ¿Tiene gardenias frescas?, preguntó con un acento que no era mexicano, pero tampoco completamente español. Su voz tenía un matiz melancólico que me erizó la piel. «Claro que sí, don Eduardo», respondió doña Esperanza con esa familiaridad que solo se tiene con clientes frecuentes. «Las que más le gustan, las blancas del Jardín de las Monjas de Regina». «¿Don Eduardo?». Ese nombre me sonaba vagamente. Había escuchado a las señoras del mercado murmurar sobre un español de título nobiliario que había llegado a México el año anterior, pero nunca le presté mucha atención a esos chismes. Mientras él seleccionaba las flores, una ráfaga de viento hizo volar varios pétalos que se esparcieron por la plaza mojada. Sin pensarlo, salí corriendo de mi refugio para recoger aquellos pétalos que el viento arrastraba hacia un charco. No podía soportar ver flores maltratadas. Era como si fuera un insulto a su belleza natural. Mis manos se hundieron en el agua fría, recogiendo los pétalos de gardenia cuando escuché una voz a mis espaldas. «Disculpe, señorita». Me giré, aún en cuclillas junto al charco, con los pétalos húmedos en mis palmas. Era él. Don Eduardo me miraba con unos ojos color miel que parecían contener siglos de historias. Por un momento que se sintió eterno, nos quedamos así. Yo arrodillada en el suelo mojado, él de pie bajo su paraguas negro, y entre nosotros, el aroma a gardenia y lluvia. «No debería arruinar su vestido por unos pétalos», dijo extendiéndome una mano enguantada para ayudarme a levantarme. Sentí el calor subir a mis mejillas. Mi vestido de percal azul, ya de por sí modesto, estaba ahora manchado de lodo.
Mi cabello castaño se había escapado del moño y se pegaba a mi rostro. Debía verme como un desastre. Las flores no merecen morir pisoteadas, murmuré aceptando su ayuda para ponerme de pie. Cada una tiene su propia belleza. Algo cambió en su expresión cuando dije eso. Sus ojos se suavizaron y una sonrisa casi imperceptible apareció en la comisura de sus labios. ¿Usted trabaja con flores?, preguntó notando claramente mis manos manchadas de tierra. Soy florista en el mercado de San Juan, respondí sintiendo una mezcla de orgullo y vergüenza. Orgullo por mi trabajo, vergüenza por confesárselo a alguien que obviamente pertenecía a un mundo muy diferente al mío. Entonces usted entenderá el alma de las flores mejor que nadie, dijo, y había algo en su tono que no era condescendiente, sino genuinamente interesado. ¿Podría recomendarme un arreglo para recordar a alguien que ya no está? La tristeza en su voz era tan tangible que sentí el impulso de consolarlo, aunque fuera un completo extraño. Las gardenias son perfectas para eso, dije suavemente. Simbolizan un amor puro que trasciende la muerte, pero yo añadiría algunas rosas blancas para la esperanza y tal vez un poco de romero, para que los recuerdos permanezcan siempre frescos. Me miró con tal intensidad que sentí como si pudiera ver directamente a mi alma. ¿Cómo se llama usted?, preguntó. Esperanza Morales, para servirle. Esperanza, repitió, como saboreando mi nombre. Un nombre hermoso para alguien que comprende el lenguaje secreto de las flores. En ese momento, doña Esperanza se acercó con el ramo de gardenias envuelto en papel de seda. Don Eduardo, aquí tiene sus flores, pero veo que ya conoció a mi competencia, dijo con una sonrisa pícara que me hizo enrojecer más. No es competencia, doña Esperanza, respondí rápidamente. Usted tiene las flores más hermosas del centro, pero esta jovencita tiene algo que yo perdí hace años, la pasión por cada flor que toca, dijo la anciana guiñándome un ojo. Don Eduardo nos observaba a ambas con curiosidad creciente. ¿Trabajaría usted para mí, señorita Esperanza?, preguntó de repente. Necesito a alguien que cuide los jardines de mi casa y que arregle las flores para ocasiones especiales. Mi corazón se detuvo. ¿Me estaba ofreciendo trabajo? ¿A mí, una simple florista del mercado? Yo no sé si sería apropiado, señor, balbuceé. Mi familia depende de lo que gano en el mercado. Le pagaría el doble de lo que gana ahora, dijo con naturalidad, y seguiría siendo libre de ayudar a su familia con el puesto los fines de semana. Doña Esperanza me dio un codazo disimulado. Era una oportunidad que jamás había soñado, pero algo en mi interior me advertía que aceptar cambiaría mi vida de maneras que no podía imaginar. ¿Puedo pensarlo?, pregunté, sorprendiéndome de mi propia audacia. Por supuesto, sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro melancólico. Vivo en la casa de Reforma 24, cerca de la Columna de la Independencia. Si decide aceptar, puede presentarse mañana a las 9 de la mañana. Me entregó una tarjeta elegante que decía, Eduardo de Mendoza y Habsburgo, Duque de Valdemar. Mis manos temblaron al leerla. ¿Un duque real me había ofrecido trabajo? Hasta mañana, espero, dijo haciendo una ligera reverencia que me dejó sin palabras. Lo vi alejarse bajo la lluvia que continuaba cayendo, subir a su automóvil y perderse entre el tráfico del centro. Doña Esperanza me sacudió del brazo. Niña tonta, ¿no sabes quién es ese hombre?, me dijo emocionada. Es el duque español que llegó el año pasado. Dicen que perdió a su prometida en la Guerra Civil de España y que vino a México a sanar su corazón roto. Y te acaba de ofrecer trabajo. Esa noche regresé a casa en la colonia Doctores con la mente hecha un torbellino. Mi madre, doña Refugio, estaba preparando la cena cuando entré empapada y con la tarjeta del duque apretada en mi mano. ¿Dónde andabas con esta lluvia, mija?, me regañó. Carmen y Soledad ya llegaron de sus clases de bordado. Mis hermanas estaban sentadas en la pequeña sala, Carmen leyendo una revista francesa y Soledad practicando piano en nuestro viejo piano desafinado. Ambas levantaron la vista cuando entré. Esperanza, pareces un gato mojado, se rió Carmen. ¿Te persiguió algún pretendiente por las calles? Su comentario, que normalmente me habría dolido, esta vez me resbaló. Tenía algo más importante en mente. Mamá, me ofrecieron un trabajo, anuncié mostrando la tarjeta. Doña Refugio se secó las manos en el delantal y tomó la elegante cartulina. Sus ojos se abrieron como platos al leer. ¿Un duque? ¿Un duque verdadero?, tartamudeó. ¿Y qué quiere contigo?
que cuide sus jardines y arregle las flores de su casa, expliqué tratando de sonar casual. Carmen se levantó de un salto y me arrebató la tarjeta. «Dios mío, Esperanza conoció al duque de Valdemar», gritó. «Es el soltero más codiciado de todo México. Las hijas de los hacendados más ricos han tratado de conquistarlo sin éxito». Soledad se acercó también con los ojos brillantes de emoción. «¿Cómo es? ¿Es tan guapo como dicen? ¿Te habló? ¿Qué te dijo?» Por primera vez en mi vida, era yo la que tenía una historia interesante que contar. Mis hermanas me rodearon pidiendo detalles, mientras mi madre se santiguaba murmurando oraciones. «Es diferente», dije finalmente. «Triste, pero gentil, y me trató como si yo fuera importante». «Tienes que aceptar», se exclamó Carmen. «Imagínate trabajar en casa de un duque. Conocerás a toda la alta sociedad mexicana». Pero yo no pensaba en la alta sociedad. Pensaba en esos ojos color miel que me habían mirado como si fuera la única persona en la plaza. Pensaba en la delicadeza con que había tocado las flores. Pensaba en cómo había valorado mi conocimiento sobre el lenguaje de las flores. Esa noche, acostada en la cama que compartía con Soledad, no pude dormir. ¿Qué sabía yo del mundo de los duques? ¿Qué pasaría si cometía algún error social imperdonable? ¿Y si él se daba cuenta de que no era más que una florista humilde, sin educación refinada? Pero entonces recordé sus palabras. Un nombre hermoso para alguien que comprende el lenguaje secreto de las flores. Nadie antes me había hablado así. Nadie había visto en mí algo especial. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, mirando por la ventana cómo el sol comenzaba a iluminar las calles de nuestra colonia. En pocas horas tendría que tomar una decisión que sabía, en lo más profundo de mi corazón, cambiaría mi vida para siempre. Mi reflejo en el pequeño espejo del tocador me devolvía la mirada. Cabello castaño común, ojos pardos sin brillo especial, rostro dulce pero sin la belleza deslumbrante de mis hermanas. Era cierto que no era la más bella de las hermanas Morales, pero tal vez, solo tal vez, eso no importaba tanto como había creído toda mi vida. A las 8:30 de la mañana siguiente, me encontraba parada frente a la imponente casa de Reforma 24, con las manos sudorosas y el corazón latiendo tan fuerte que temía que los transeúntes pudieran escucharlo. La residencia del duque Eduardo de Mendoza y Habsburgo era todo lo que había imaginado y más. Una mansión de estilo neocolonial con cantera rosa, balcones de hierro forjado y jardines que desde la reja podía ver necesitaban urgentemente de cuidados expertos. Llevaba puesto mi mejor vestido, uno de lana verde oscuro que mi madre había cosido para las misas de domingo, y había trenzado mi cabello castaño en un moño bajo que esperaba se viera profesional. En mis manos cargaba una pequeña canasta de mimbre con algunas de mis herramientas básicas de jardinería y un pequeño ramo de violetas que había cortado de nuestro modesto jardín trasero como regalo de presentación. Respiré profundamente y toqué la aldaba de bronce. El sonido resonó como un eco de mi propio nerviosismo. Un hombre mayor, vestido impecablemente de negro, abrió la puerta. Su rostro serio y sus maneras formales me intimidaron inmediatamente. «Buenos días», dije con una voz que traté de mantener firme. «Soy Esperanza Morales. El duque de Valdemar me citó esta mañana». El hombre, que supuse era el mayordomo, me examinó de arriba a abajo con una expresión que no pude descifrar. Después de lo que se sintió como una eternidad, asintió levemente. «Soy Jerónimo, mayordomo de esta casa. Su excelencia la está esperando en la biblioteca. Sígame, por favor». Mis zapatos resonaron en el mármol del vestíbulo mientras seguía a Jerónimo a través de pasillos adornados con pinturas que parecían valer más que toda mi casa. Candelabros de cristal colgaban del techo y alfombras persas cubrían partes del suelo. Era un mundo completamente diferente al mío. La biblioteca era impresionante. Estanterías de cedro que llegaban hasta el techo, llenas de libros en español, francés e inglés. Olía a cuero, papel viejo y una esencia floral que no pude identificar. Don Eduardo estaba de pie junto a una ventana que daba al jardín trasero, con una taza de café en las manos. Cuando me vio entrar, su rostro se iluminó con esa sonrisa que había comenzado a aparecer en mis sueños. «Señorita Esperanza, me alegra mucho que haya decidido venir», dijo, acercándose con esa elegancia natural que lo caracterizaba. «¿Puedo ofrecerle algo de beber? ¿Café, té, chocolate caliente?» «Un poco de agua estaría bien, gracias», murmuré, sintiéndome pequeña en medio de tanta magnificencia.
Jerónimo, por favor, pidió el duque. El mayordomo asintió y se retiró silenciosamente. Espero que no haya tenido dificultades para encontrar la dirección, dijo don Eduardo, señalándome una silla tapizada en terciopelo verde. No, para nada. Vivo en la colonia Doctores, así que conozco bien esta zona, respondí, sentándome con cuidado de no arrugar mi vestido. La colonia Doctores, una zona trabajadora y honesta, comentó sin el menor rastro de condescendencia. Mi padre siempre decía que las personas más nobles no son las que nacen con títulos, sino las que se ganan la vida con dignidad. Sus palabras me relajaron un poco. Jerónimo regresó con un vaso de agua cristalina y una pequeña bandeja de galletas que parecían obras de arte. Bien, señorita Esperanza, permítame mostrarle lo que necesito, dijo don Eduardo dirigiéndose hacia la ventana. ¿Ve ese jardín? Me acerqué y miré hacia afuera. El jardín era extenso, pero estaba claramente abandonado. Los rosales estaban sin podar, las flores marchitas y la hierba crecía silvestre entre los senderos de piedra. Sin embargo, podía ver el potencial. Había especies hermosas que solo necesitaban cuidado y amor. ¿Cuánto tiempo lleva sin mantenimiento?, pregunté, mi timidez desapareciendo al hablar de algo que conocía bien. Desde que llegué a México hace más de un año. El jardinero anterior se fue poco después de mi llegada y no he tenido ánimo para buscar reemplazo hasta ahora. Había algo en su tono que me hizo mirarlo. Sus ojos tenían esa tristeza que había notado el día anterior, pero más profunda. ¿Puedo preguntar qué lo trajo a México, don Eduardo?, dije, e inmediatamente me sonrojé por mi atrevimiento. Perdón, no es de mi incumbencia. No se disculpe, dijo suavemente. Vinieron a México huyendo de los fantasmas de España. Perdí a mi prometida, Isabela, en los conflictos que precedieron a lo que ahora llaman la guerra civil. Ella amaba los jardines, especialmente las gardenias. Mi corazón se apretó al escuchar el dolor en su voz. Ahora entendía por qué había preguntado específicamente por gardenias el día anterior. Lo siento mucho, murmuré. Debe haber sido devastador. Lo fue, admitió mirando hacia el jardín descuidado. Por eso necesito que alguien que entienda las flores le devuelva la vida a este lugar. Isabela siempre decía que los jardines son el reflejo del alma de quien los cuida. En ese momento, algo dentro de mí se decidió definitivamente. No solo por el trabajo o el dinero, sino porque reconocía en él un alma herida que necesitaba sanarse, igual que yo. Acepto el trabajo, dije con más firmeza de la que había sentido en años, pero necesito saber exactamente qué espera de mí. Su sonrisa fue como el sol saliendo después de una tormenta. Quiero que transforme ese jardín en un lugar donde Isabela se sentiría en casa, que tenga las flores que ella amaba, pero también que tenga su propio carácter, su propia personalidad, explicó. Además, necesitaré arreglos florales para las cenas que ocasionalmente ofrezco a otros exiliados españoles y algunos amigos mexicanos. ¿Cree que puede hacerlo? Puedo intentarlo, respondí. Pero necesitaré tiempo para conocer el jardín, entender qué plantas pueden crecer bien aquí, las estaciones. Tome todo el tiempo que necesite. Su salario será de 50 pesos al mes, más materiales y herramientas. ¿Le parece justo? 50 pesos era más de lo que ganaba mi padre en la fábrica textil. Era una fortuna para nuestra familia. Es muy generoso, tartamudeé. Es lo justo para alguien que va a devolverle vida a algo que creía perdido para siempre, dijo. Pasamos la siguiente hora recorriendo el jardín. Don Eduardo me contó sobre las diferentes secciones. Había un área para rosas, otra para flores tropicales, un pequeño huerto de hierbas aromáticas que Isabela había diseñado y un invernadero que no se usaba desde su llegada. Con cada paso yo tomaba notas mentales de lo que necesitaba hacerse. ¿Tiene familia, señorita Esperanza?, preguntó mientras caminábamos entre los rosales salvajes. Sí, vivo con mis padres y mis dos hermanas menores, Carmen y Soledad. Mi padre trabaja en una fábrica textil y mi madre cuida la casa. Mis hermanas... Me detuve, no sabiendo cómo explicar que mis hermanas eran las bellezas de la familia. ¿Sus hermanas qué?, preguntó con curiosidad genuina. Son muy hermosas, dije simplemente. Carmen tiene pretendientes constantemente y Soledad también está empezando a recibir atenciones. Yo siempre he sido la que se ocupa del puesto de flores y los quehaceres prácticos. ¿Y eso la entristece?, preguntó deteniéndose para mirarme directamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado nunca
cómo me sentía al respecto. A veces, admití sintiendo calor en las mejillas. Es difícil no compararse cuando vives con la belleza todos los días. Permítame decirle algo, señorita Esperanza, dijo con una seriedad que me hizo prestar completa atención. Ayer, cuando la vi recoger esos pétalos bajo la lluvia, sin importarle arruinar su vestido, vi algo que no he visto en ninguna de las señoritas que me han presentado en salones y fiestas. Un corazón genuino. La belleza física se desvanece con el tiempo, pero un alma hermosa se vuelve más radiante cada día. Sus palabras me llegaron tan profundo que sentí lágrimas picando en mis ojos. Nadie jamás me había hablado de esa manera. Si esta historia también te está tocando el corazón, como a mí me está tocando contarla, déjame en los comentarios desde qué ciudad de México me estás escuchando. Gracias, murmuré, sin saber qué más decir. No me agradezca, solo digo la verdad, sonrió. Ahora creo que es hora de que conozca al resto del personal. Jerónimo ya conoció, pero también está en Esperanza. Sí, otra Esperanza, la cocinera, y Ramón, que se encarga del mantenimiento general de la casa. El resto del día pasó como en un sueño. Conocí al personal, que me recibió con cierta reserva, pero sin hostilidad. Esperanza la cocinera, una mujer robusta de unos 50 años con ojos bondadosos, me tomó especial cariño cuando supo que éramos tocayas. «Mira tú, otra Esperanza en esta casa», dijo mientras me servía un plato de pozole para el almuerzo. «Eso significa que van a pasar cosas buenas aquí». Ramón, el hombre de mantenimiento, un tipo callado de unos 60 años con manos enormes y callosas, me ayudó a hacer un inventario de las herramientas de jardinería que había en una caseta al fondo del jardín. Cuando llegó la hora de irme, don Eduardo insistió en que Ramón me llevara a casa en el automóvil. «No es necesario», protesté. «Puedo tomar el tranvía». «Una dama no debe viajar sola en transporte público al anochecer», dijo con firmeza. «Es una cuestión de seguridad y respeto». Durante el trayecto a la colonia Doctores, Ramón me explicó un poco más sobre su patrón. «Don Eduardo es un buen hombre», me dijo mientras manejaba por las calles del centro. «Triste, pero bueno, ha ayudado a muchas familias españolas que llegaron sin nada. Y nunca le ha gritado a ninguno de nosotros. Cosa rara en patrones ricos». «¿Hace mucho que trabaja para él?», pregunté. «Desde que llegó a México. Yo trabajaba para la familia que le vendió la casa, y él me pidió que me quedara. Me paga bien, me trata con respeto. Solo espero que usted pueda ayudarlo a sanar un poco. Esa tristeza que carga no es buena para nadie». Cuando llegué a casa, toda la familia me esperaba ansiosa. Carmen y Soledad habían invitado a 3 amigas para escuchar sobre mi primer día con el duque, y mi madre había preparado chocolate caliente para toda la reunión. «Cuéntanos todo», exclamó Carmen antes de que pudiera siquiera quitarme el rebozo. «¿Cómo es su casa? ¿Qué te dijo? Había otras mujeres trabajando para él». «Carmen, deja que respire», intervino mi madre, pero sus ojos también brillaban de curiosidad. Les conté sobre la mansión, el jardín abandonado, el personal amable y el trabajo que me esperaba. Pero guardé para mí las palabras que don Eduardo me había dicho sobre mi alma hermosa. Esas palabras eran un tesoro demasiado precioso para compartir. ¿Y él? ¿Cómo es él realmente?, preguntó Soledad con los ojos brillantes de romanticismo adolescente. «Es caballero», dije cuidadosamente. «Educado, triste, pero gentil. Y realmente ama las flores». «¿Triste por qué?», preguntó una de las amigas de Carmen. «Perdió a su prometida en España», expliqué. «Por eso vino a México». Todas las chicas suspiraron dramáticamente, como si fuera el protagonista de una novela romántica. «¡Qué romántico!», exclamó Carmen. «Un duque con el corazón roto que viene a México a sanar. Es como los libros que leemos». Pero yo sabía que no era como los libros. El dolor que había visto en los ojos de don Eduardo era real, profundo, y merecía respeto, no romantización. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello antes de dormir, Soledad se acercó a mi cama. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?», dijo en voz baja para que Carmen, que ya dormía, no nos escuchara. «Claro, ¿crees que él podría, que podría fijarse en ti?», preguntó con la inocencia de sus 18 años. «Digo, eres muy buena persona, y él parece apreciar eso». Mi corazón dio un salto, pero traté de mantener la compostura. «Soledad, él es un duque español. Yo soy una florista mexicana. Hay mundos entre nosotros», dije, aunque en secreto una parte pequeña de mi corazón se preguntaba lo mismo.
Pero en las novelas francesas que lee Carmen, siempre pasa que el noble se enamora de la chica común, insistió. Esto es la vida real, no una novela, le dije, pero mi voz sonó menos convincente de lo que pretendía. Cuando Soledad se durmió, me quedé despierta mirando al techo. Era cierto que había sentido algo especial cuando don Eduardo me habló sobre mi alma hermosa. Era cierto que cuando nuestros ojos se encontraron, había sentido una conexión que no sabía explicar. Pero también era cierto que él pertenecía a un mundo de títulos nobiliarios, mansiones y alta sociedad. Yo era simplemente Esperanza Morales, la florista que no era la más bella de sus hermanas. Sin embargo, mientras me quedaba dormida, sus palabras resonaban en mi mente. Un alma hermosa se vuelve más radiante cada día. Tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar. 3 semanas habían pasado desde que comencé a trabajar en casa del duque, y cada día me sorprendía más de lo rápido que me había adaptado a esa nueva rutina. Llegaba todas las mañanas a las 8 en punto, y don Eduardo siempre me recibía con una taza de café recién hecho y una sonrisa que cada día parecía un poco menos melancólica. El jardín comenzaba a mostrar signos de vida. Había podado los rosales, resembrado el césped en las áreas más dañadas y creado un pequeño sendero de piedras que llevaba desde la terraza hasta un banco de hierro forjado que había encontrado oxidado en la caseta de herramientas. Don Eduardo lo había mandado restaurar después de que le comenté que sería perfecto bajo el gran jacarandá del fondo. Esa mañana de abril era especialmente hermosa. Los primeros brotes de las rosas que había plantado comenzaban a asomar, y el aroma de las gardenias que había trasplantado cerca de la biblioteca llenaba el aire con su perfume embriagador. Estaba arrodillada junto al pequeño estanque, plantando lirios acuáticos, cuando escuché pasos acercándose por el sendero de grava. «Buenos días, señorita Esperanza», dijo la voz familiar de don Eduardo. «Veo que los lirios ya llegaron del vivero de Xochimilco». Me giré limpiándome las manos en el delantal que ahora usaba sobre mis vestidos de trabajo. Don Eduardo se veía diferente esa mañana, más descansado, y había algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Esperanza, tal vez? «Buenos días, don Eduardo». «Sí, don Aurelio me consiguió los mejores lirios blancos y rosas. Deberían florecer para principios de mayo», respondí poniéndome de pie. «Perfecto, tengo noticias que darle», dijo, y noté cierta emoción contenida en su voz. «Este sábado recibiré a algunos invitados para una cena. Será la primera vez que abro las puertas de esta casa para una reunión social desde que llegué a México». Mi corazón se aceleró. ¿Significaba eso que mi trabajo había ayudado a que él se sintiera listo para recibir visitas? «¿Qué necesita que prepare?», pregunté, ya mentalmente diseñando arreglos florales elegantes. «Ahí está el asunto», dijo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que había aprendido a reconocer cuando estaba nervioso. «Los invitados incluyen al embajador español, algunos empresarios mexicanos con sus esposas y mi madrina, la duquesa de Alba, que acaba de llegar de España». La forma en que pronunció las últimas palabras me hizo entender que esta no era una reunión cualquiera. «Debe ser muy importante para usted», dije suavemente. «Lo es. Mi madrina prácticamente me crió después de que mis padres murieron cuando yo era niño. No la veo desde antes de perder a Isabela», explicó, con esa tristeza familiar apareciendo momentáneamente en sus ojos. «Ella viene a México principalmente para asegurarse de que estoy bien, pero también para cumplir con ciertos deberes familiares». Había algo en su tono que me hizo sentir una punzada extraña en el estómago, como una premonición. «¿Qué tipo de deberes?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Don Eduardo se acercó al estanque y observó los lirios que acababa de plantar antes de responder. «Mi madrina cree que ya es hora de que considere un nuevo compromiso matrimonial. Ha traído consigo a Cristina de Borbón y Mendoza, una prima lejana que, según ella, sería una esposa perfecta para mí», dijo sin mirarme a los ojos. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Por supuesto. ¿Qué había estado pensando durante estas semanas? Don Eduardo era un duque, tenía responsabilidades, tradiciones que cumplir. Era natural que su familia quisiera asegurarle un matrimonio apropiado. «Entiendo», murmuré tratando de mantener mi voz neutral. «¿Qué arreglos florales prefiere para la ocasión?». Me miró entonces
y había algo en su expresión que no pude descifrar. Esperanza, comenzó pero se detuvo. Quiero que todo sea perfecto, pero no suntuoso, elegante pero acogedor. Como usted ha hecho con este jardín. Por supuesto, me encargaré de que todo esté hermoso, respondí forzando una sonrisa. El resto de la semana pasé preparando los arreglos más hermosos que había creado en mi vida. Utilicé rosas blancas y rojas, gardenias, azucenas y algunas orquídeas que conseguí en el mercado de Jamaica. Cada arreglo era una obra maestra, pero mientras los creaba, sentía una extraña melancolía, como si estuviera decorando para mi propia derrota. Carmen y Soledad notaron mi estado de ánimo cambiante cuando llegaba a casa cada tarde. «¿Qué te pasa, Esperanza?», me preguntó Soledad el viernes por la noche mientras cenábamos. «Pareces triste desde hace días». «Nada importante», mentí. «Solo que mañana hay una cena muy elegante en casa del duque y quiero que todo salga perfecto». «¡Qué emocionante!», exclamó Carmen. «¿Habrá gente muy importante? El embajador español, algunos empresarios y la madrina del duque, que vino de España», expliqué. «¿Una duquesa real?», preguntó mi madre, que había estado escuchando desde la cocina. «Dios santo, ¿y tú vas a estar ahí?». «Bueno, yo estaré trabajando, asegurándome de que las flores estén frescas y los arreglos en su lugar», aclaré. «Aún así, estarás en la misma casa que una duquesa verdadera», dijo Soledad con admiración. «Tienes que contarnos todo». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cómo sería esa tal Cristina de Borbón y Mendoza. Seguramente alta, elegante, con la educación refinada que se esperaba de una futura duquesa. Todo lo que yo no era, ni podría ser jamás. El sábado llegué más temprano que de costumbre. La casa bullía de actividad. Jerónimo supervisaba la preparación del comedor formal. Esperanza, la cocinera, dirigía a 2 ayudantes adicionales en la cocina, y Ramón se aseguraba de que cada detalle del servicio estuviera perfecto. Pasé toda la mañana colocando los arreglos florales en lugares estratégicos, uno grande en el vestíbulo, centros de mesa para el comedor, arreglos pequeños en la sala de estar y un ramo especial de gardenias en la biblioteca, porque sabía que don Eduardo llevaba a sus invitados importantes ahí para tomar coñac después de la cena. Don Eduardo apareció por la tarde, impecablemente vestido con un smoking negro que realzaba su porte distinguido. Cuando me vio haciendo los últimos ajustes a un arreglo en la sala, se acercó. «Todo se ve magnífico, Esperanza», dijo, pero había tensión en su voz. «Usted ha transformado esta casa en un hogar». «Gracias, don Eduardo. Espero que sus invitados queden satisfechos», respondí sin atreverme a mirarlo directamente. «Esperanza, yo quería decirle que…», comenzó, pero fue interrumpido por el sonido del timbre. «Los primeros invitados han llegado, Excelencia», anunció Jerónimo desde el vestíbulo. «Hablaremos después», me dijo don Eduardo, y había algo urgente en su tono que me hizo levantar la vista. Por un momento, nuestros ojos se encontraron y sentí esa conexión extraña y poderosa que siempre surgía entre nosotros. Luego se fue a recibir a sus invitados, y yo me retiré a la caseta del jardín para esperar a que terminara la velada y poder recoger los arreglos que necesitarían agua fresca. Desde mi escondite, podía ver las luces brillando en las ventanas de la casa y escuchar el murmullo de conversaciones elegantes. Alrededor de las 9, la curiosidad pudo más que mi sentido común. Me acerqué sigilosamente a la terraza que daba al jardín, desde donde podía observar el comedor a través de las puertas francesas. Lo que vi me confirmó todos mis temores. Sentada a la derecha de don Eduardo, había una mujer que parecía sacada de una revista parisina. Cabello rubio dorado recogido en un chiñón perfecto, vestido de seda azul que probablemente costaba más que el salario de mi padre en un año, y una postura tan elegante que parecía flotar en su silla. Era, sin duda alguna, hermosa de una manera que yo jamás podría aspirar a ser. La duquesa de Alba, una mujer mayor de pelo blanco y porte regio, gesticulaba animadamente mientras hablaba, claramente complacida con la presencia de la joven. Podía ver cómo señalaba ocasionalmente hacia don Eduardo y hacia la rubia, como si estuviera explicando algo importante a los demás invitados. Don Eduardo participaba en la conversación, pero parecía distante. Sus ojos se dirigían ocasionalmente hacia las ventanas que daban al jardín, como si estuviera buscando algo o a alguien. Me quedé ahí, oculta entre las sombras, sintiéndome como una intrusa en un mundo que nunca podría ser mío. Esta era la realidad.
Don Eduardo de Mendoza y Habsburgo, duque de Valdemar, y Cristina de Borbón y Mendoza harían una pareja perfecta. Ella tenía la belleza, la educación, el linaje y todo lo que se esperaba de una duquesa. Y yo era simplemente Esperanza Morales, la florista que había sido lo suficientemente tonta como para creer que las palabras amables y las miradas especiales significaban algo más de lo que realmente eran. Estaba a punto de regresar a la caseta cuando vi que don Eduardo se levantaba de la mesa y se dirigía hacia las puertas francesas. Mi corazón se detuvo. Vendría al jardín. ¿Me había visto? Corrí silenciosamente hacia la caseta, pero no antes de escuchar que alguien abría las puertas de la terraza. Me escondí detrás de un rosal grande, respirando agitadamente. «Eduardo, querido, ¿a dónde vas?». Escuché la voz refinada de una mujer mayor, seguramente la duquesa de Alba. «Solo necesito un poco de aire fresco, madrina. Regreso en un momento», respondió don Eduardo. «No tardes mucho. Cristina estaba a punto de tocar el piano para nosotros», dijo la duquesa. «Por supuesto», respondió él, pero su voz sonaba tensa. Escuché sus pasos en el sendero de grava, dirigiéndose directamente hacia donde yo me escondía. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podría escucharlo. «Esperanza», dijo suavemente, «sé que está ahí. Por favor, salga». No tenía opción. Salí de mi escondite sintiéndome completamente avergonzada. «Lo siento, don Eduardo. Solo quería asegurarme de que las flores del comedor se veían bien desde aquí y... no se disculpe», dijo acercándose. Yo también necesitaba escapar un momento de ahí dentro. ¿Escapar? ¿Por qué? Todo se ve perfecto. La señorita Cristina es muy hermosa», dije odiándome por la nota de tristeza que no pude ocultar en mi voz. Don Eduardo se quedó callado por un momento, mirando hacia la casa iluminada. «Sí, Cristina es hermosa», dijo finalmente. «Es educada, refinada, de buena familia. Es exactamente lo que mi madrina y las convenciones sociales esperan que elija como esposa». Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. «Entonces debe estar muy complacido», murmuré. «¿Complacido?». Se giró hacia mí con una expresión que no esperaba. «Esperanza, ¿puede decirme qué siente usted cuando cuida estas flores?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Siento alegría», respondí honestamente. «Siento que estoy ayudando a algo hermoso a crecer y florecer. Siento que cada flor tiene su propia personalidad, sus propias necesidades, y cuando logro que prospere, es como si hubiera cumplido un propósito». «Exactamente», dijo con una intensidad que me hizo temblar. «Eso es lo que debería sentir un hombre cuando mira a la mujer que ama. No admiración por su linaje o su educación apropiada, sino esa conexión profunda, esa sensación de que está viendo florecer algo hermoso y único». Estaba diciendo lo que yo creía que estaba diciendo. «Don Eduardo, yo...» comencé, pero él levantó una mano. «Esperanza, durante estas semanas trabajando juntos, he redescubierto algo que creí perdido para siempre. Cuando Isabela murió, pensé que mi corazón había muerto con ella. Pero usted me ha demostrado que es posible sentir algo nuevo, algo diferente pero igualmente hermoso». Las lágrimas comenzaron a picar en mis ojos. ¿Era esto real o estaba soñando? Pero su madrina, su familia, las expectativas, balbucé. «Todo eso son convencionalismos sociales», dijo acercándose más. «Esperanza, cuando la miro, no veo a una florista humilde. Veo a una mujer que entiende el lenguaje del corazón, que puede hacer florecer la belleza donde otros solo ven tierra baldía. Veo a alguien que ha devuelto la vida no solo a este jardín, sino a mi alma». Si alguna vez has sentido que tu corazón late tan fuerte que podría salirse de tu pecho por algo que creías imposible, déjame en los comentarios desde qué parte de México me estás acompañando en esta historia. Pero antes de que pudiera responder, la voz de la duquesa resonó desde la terraza. «Eduardo, Cristina va a tocar esa pieza de Chopin que tanto te gustaba». La realidad cayó sobre nosotros como un jarro de agua fría. Don Eduardo cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando consigo mismo. «Tengo que regresar», dijo con voz ronca. «Pero esta conversación no ha terminado, Esperanza. No puede terminar así». Me tomó las manos por un momento y el contacto fue como electricidad corriendo por mis venas. «Mañana», susurró. «Mañana hablaremos sin interrupciones». Se alejó hacia la casa, dejándome temblando bajo las estrellas, con el aroma de las gardenias envolviéndome y la certeza
de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre, pero también con el miedo terrible de que algunas diferencias fueran demasiado grandes para ser superadas, sin importar cuánto amor hubiera entre dos corazones. Esa noche no dormí ni un minuto. Las palabras de don Eduardo resonaban en mi mente una y otra vez. Usted ha devuelto la vida no solo a este jardín, sino a mi alma. ¿Era posible que un hombre como él sintiera algo real por alguien como yo? ¿O había malinterpretado sus palabras en mi desesperación por creer en algo imposible? El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la tormenta que se agitaba en mi interior. Llegué a la casa del duque con el corazón en la garganta, sin saber qué esperar. ¿Habría cambiado de opinión durante la noche? ¿Se habría dado cuenta de la locura que representaría involucrarse con su florista? Jerónimo me recibió en la puerta con su expresión habitual, imposible de descifrar. «Buenos días, señorita Esperanza. Su excelencia la está esperando en el jardín», dijo, pero creí notar algo diferente en su tono, una suavidad que no había escuchado antes. Mi corazón comenzó a galopar mientras me dirigía hacia la puerta que daba al jardín. Lo encontré de pie junto al estanque donde había plantado los lirios, todavía en ropa formal de la noche anterior, como si no hubiera dormido tampoco. «Buenos días, don Eduardo», dije suavemente, manteniendo cierta distancia. Se giró al escuchar mi voz, y lo que vi en sus ojos me confirmó que la noche anterior no había sido un sueño. Había una intensidad, una determinación que no había visto antes. «Esperanza», dijo, y mi nombre sonó diferente en sus labios, más íntimo, más cargado de significado. «Gracias por venir. Temía que después de anoche, que tal vez no regresaría». «¿Por qué no iba a regresar?», pregunté, aunque mi voz tembló ligeramente. «Porque lo que le dije anoche lo cambia todo entre nosotros», respondió acercándose lentamente. «Y sé que puede ser aterrador para usted, como lo es para mí». Se detuvo a solo unos pasos de mí, tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de cansancio alrededor de sus ojos. «¿Cómo terminó la cena?», pregunté, posponiendo lo inevitable. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Mi madrina pasó el resto de la velada elogiando las virtudes de Cristina, su belleza, su educación en el convento de las Ursulinas de París, su excelente francés, su habilidad para tocar el piano. Hizo una pausa. «Todo lo que se supone que debe valorar un hombre de mi posición. ¿Y son cualidades admirables?», murmuré, sintiendo cada palabra como una confirmación de mis propias insuficiencias. «¿Lo son?», preguntó con una intensidad que me sorprendió. Esperanza, durante toda la cena, mientras escuchaba hablar de lo perfecta que es Cristina, solo podía pensar en una cosa. Cuando la miro, no siento nada. Ni la paz que sentía con Isabela, ni la electricidad que siento cuando usted está cerca. Mi respiración se entrecortó. Realmente había dicho eso. «Don Eduardo, usted no puede estar diciendo lo que creo que está diciendo», susurré. «Somos de mundos completamente diferentes. Yo no sé nada de protocolos, de idiomas extranjeros, de la música que tocan en los salones elegantes. ¿Y cree que eso me importa?», preguntó dando otro paso hacia mí. «Esperanza, ¿sabe lo que vi anoche cuando salí a buscarla? Vi a una mujer que se escondía entre las flores que había cuidado con amor, observando un mundo al que creía no pertenecer, pero se equivoca. Usted no pertenece a ese mundo artificial de conversaciones vacías y convencionalismos sociales. Usted pertenece a algo mucho más real, mucho más hermoso». Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. «Pero su familia, su madrina, ella jamás aceptaría algo así», logré decir. «Mi madrina», dijo con una sonrisa amarga, «me recordó anoche que tengo el deber de preservar el linaje familiar, de hacer una alianza matrimonial conveniente. Me explicó que Cristina traería una dote considerable y conexiones políticas importantes en España. Cada palabra era como una bofetada. Por supuesto, esas eran las realidades de su mundo. «Entonces ya está decidido», dije, tratando de sonar resignada, aunque sentía como si me estuvieran arrancando el corazón. «No», dijo firmemente, tomando mis manos entre las suyas. «No está decidido. Anoche, después de que todos se fueron, me quedé despierto toda la noche pensando. ¿Sabe lo que decidí?», negué con la cabeza sin atreverme a hablar. «Decidí que ya he perdido demasiado en mi vida por cumplir con las expectativas de otros. Perdí a Isabela por una guerra que no era la mía, pero que la sociedad esperaba que apoyara. Vine a México huyendo de las tradiciones que me sofocaban.
¿Y ahora voy a volver a hacer lo mismo? ¿Voy a casarme con alguien que me deja frío solo porque es lo que se espera? Eduardo, murmuré y me di cuenta de que había usado su nombre sin el título por primera vez. Esperanza, le voy a contar algo que nadie más sabe, dijo apretando mis manos. Antes de morir, Isabela me hizo prometer algo. Me hizo jurar que si algún día mi corazón volvía a despertar, no lo ignoraría por cobardía o por convencionalismos sociales. Me dijo que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en amores tibios. ¿Ella realmente dijo eso?, pregunté sorprendida. Isabela era una mujer muy sabia, mucho más de lo que su juventud sugería, sonrió con ternura. Ella sabía que nuestro amor había sido posible porque ambos decidimos desafiar las expectativas. Su familia tampoco aprobaba nuestro compromiso al principio. ¿Por qué no? Porque ella era hija de un conde arruinado y yo era el heredero de un ducado próspero. Las familias esperaban que yo eligiera a alguien que trajera riqueza, no que la necesitara, explicó. Pero luchamos por nuestro amor y al final, hasta sus padres admitieron que éramos perfectos el uno para el otro. Una pequeña llama de esperanza se encendió en mi pecho. Pero Eduardo, las diferencias entre Isabela y usted eran menores que las que hay entre nosotros, dije. Ella al menos era de la nobleza, aunque empobrecida. Yo soy una florista mexicana sin educación formal, sin dote, sin nada que ofrecer a un duque. ¿Sin nada que ofrecer?, repitió soltando una de mis manos para tocar suavemente mi mejilla. Esperanza, usted me ha dado algo que creí perdido para siempre, la capacidad de imaginar un futuro feliz. ¿Sabe lo que significa eso para alguien que había perdido toda esperanza? Su toque era tan tierno que cerré los ojos, permitiéndome por un momento creer que esto podía ser real. Pero las dificultades prácticas, comencé, se pueden superar, dijo con determinación. Esperanza, no le estoy pidiendo que sea alguien que no es. Le estoy pidiendo que me permita amarla exactamente como es. Una mujer con un corazón hermoso, manos que pueden hacer florecer la vida y una alma que ve belleza donde otros solo ven obstáculos. ¿Y su madrina Cristina, qué pasará con ellas? Su expresión se endureció ligeramente. Esta mañana tendré una conversación muy difícil con mi madrina. Le diré que agradezco profundamente que haya traído a Cristina para conocerme, pero que mi corazón ya tiene dueña, dijo, mirándome directamente a los ojos. Le diré que he decidido seguir el consejo que Isabela me dio antes de morir. ¿Y si ella se niega a aceptarlo? ¿Si amenaza con desheredarte o algo así? Eduardo se rió, y fue la primera risa genuinamente alegre que le había escuchado. Esperanza, mi madrina puede estar disgustada, pero me ama, y la herencia del ducado no puede quitármela. Es un título hereditario que viene con tierras en España, que honestamente no tienen mucho valor después de los conflictos políticos. Mi verdadera riqueza está en las inversiones que he hecho aquí en México, explicó. Económicamente soy independiente, emocionalmente, bueno, ahí es donde la necesito a usted. Eduardo, esto es demasiado repentino, demasiado... Empecé, pero él me interrumpió. ¿Sabe qué me dijo Jerónimo esta mañana?, preguntó. Me dijo que en las 3 semanas que lleva trabajando aquí, usted ha transformado no solo el jardín, sino el ambiente de toda la casa, que yo sonrío más, que hablo con más alegría, que por primera vez desde que llegué a México parezco estar realmente vivo. ¿Jerónimo dijo eso?, pregunté sorprendida. Jerónimo, que es el hombre más observador y discreto que conozco, confirmó. Esperanza, incluso mi personal puede ver lo que usted ha hecho por mí. ¿Cómo voy a ignorar algo tan evidente? En ese momento comenzó a llover suavemente, esas gotas pequeñas que acarician más que mojan. Eduardo me tomó de la mano y me llevó bajo la pérgola cubierta de bugambilias que había cerca del estanque. Esperanza, dijo girándose para quedar frente a mí. No le estoy pidiendo una respuesta inmediata. Sé que esto debe ser abrumador para usted. Solo le estoy pidiendo que considere la posibilidad de que podamos construir algo hermoso juntos, algo real y duradero. ¿Y cómo funcionaría?, pregunté, porque a pesar de mis miedos, mi corazón ya había tomado una decisión. ¿Cómo podríamos hacer que funcione? Sus ojos se iluminaron al darse cuenta de que yo no estaba rechazando la idea completamente. Primero, terminaré formalmente cualquier expectativa con Cristina. Luego, le pediré a mi madrina que regrese a España con la comprensión de que he tomado mi decisión, dijo. Después, si usted está dispuesta, comenzaríamos un cortejo apropiado.
Yo la visitaría en su casa, conocería a su familia, seguiríamos las tradiciones mexicanas para estos asuntos. ¿Visitarías nuestra pequeña casa en la colonia Doctores?, pregunté, tratando de imaginar su elegancia en nuestro modesto hogar. Con el mayor respeto y honor, respondió solemnemente. Esperanza, su familia merece conocer al hombre que quiere cortejar a su hija. Y yo necesito ganarme su aprobación y su confianza. Una parte de mí aún no podía creer que esto estuviera sucediendo. ¿Y la sociedad? ¿Los escándalos?, pregunté. Habrá críticas, no voy a mentirle, admitió. Algunos dirán que es inapropiado, que debería haber elegido a alguien de mi nivel social. Pero también hay quienes nos apoyarán. México es un país diferente a España, más abierto a los matrimonios por amor que cruzan las barreras sociales. Miré hacia el jardín que habíamos estado transformando juntos durante estas semanas. Las rosas comenzaban a mostrar sus primeros brotes, los lirios del estanque prometían flores hermosas y todo el espacio vibraba con nueva vida. Como este jardín, murmuré. ¿Qué dice?, preguntó siguiendo mi mirada. Este jardín estaba abandonado, parecía imposible de salvar, pero con cuidado, paciencia y amor está floreciendo de nuevo, expliqué. Tal vez nosotros también podemos florecer, a pesar de las dificultades. Eduardo sonrió, y esa sonrisa era pura felicidad. ¿Eso significa que está dispuesta a intentarlo?, preguntó. Tomé una respiración profunda, pensando en todo lo que podía salir mal, pero también en todo lo que podía salir bien. Sí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Estoy dispuesta a intentarlo. Eduardo me tomó en sus brazos entonces, y aunque no me besó, era demasiado caballero para eso sin el permiso formal de mi familia, me abrazó con una ternura que me hizo sentir como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Si has vivido alguna vez ese momento en que decides ser valiente y luchar por algo que parece imposible, cuéntame desde qué estado de México me estás escuchando. Esperanza, murmuró contra mi cabello, le prometo que haré todo lo que esté en mi poder para que no se arrepienta de esta decisión. Solo prométeme una cosa más, dije, separándome ligeramente para mirarlo a los ojos. Lo que sea. Prométeme que si en algún momento te das cuenta de que esto fue un error, de que las diferencias son demasiado grandes, me lo dirás directamente. No quiero vivir en la incertidumbre. Se lo prometo, dijo tomando mis manos de nuevo, pero también quiero que usted me prometa algo, que no se dará por vencida a la primera dificultad, que luchará por nosotros tanto como yo estoy dispuesto a hacerlo. Te lo prometo, respondí, y esta vez usé el tú deliberadamente. Nos quedamos ahí, bajo la pérgola mientras la lluvia suave lavaba el jardín a nuestro alrededor, sabiendo que acabábamos de tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabiendo que los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones que jamás había experimentado. Eduardo cumplió su palabra y tuvo la conversación con su madrina esa misma tarde del domingo. Según me contó al día siguiente, la duquesa de Alba no se lo tomó nada bien. Fue intenso, me dijo mientras caminábamos por el jardín esa mañana de lunes. Mi madrina no solo quedó sorprendida, quedó completamente indignada. Utilizó palabras que no sabía que conocía. ¿Qué tipo de palabras?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Dijo que me había vuelto loco, que el dolor por Isabela me había nublado el juicio y que estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida, relató con una sonrisa triste. También mencionó que esta decisión sería la vergüenza de la familia Mendoza por generaciones. Sentí un nudo en el estómago. Las palabras de la duquesa eran exactamente los miedos que yo tenía. Eduardo, tal vez ella tiene razón, tal vez estamos siendo imprudentes, comencé, pero él me detuvo con una mirada firme. Esperanza, ¿recuerdas la promesa que nos hicimos? No darse por vencidos a la primera dificultad, me recordó. Las palabras de mi madrina vienen del amor, pero también del miedo al cambio y a lo desconocido. Eso no las convierte en verdades absolutas. ¿Y Cristina? ¿Cómo reaccionó ella? Con mucha más gracia de la que esperaba, debo admitir, respondió Eduardo con una expresión de alivio. Cristina es una mujer inteligente. Me dijo que había notado mi distracción durante la cena y que prefería la honestidad a una propuesta hecha por obligación. Incluso deseó que encontrara la felicidad, aunque no fuera con ella. Eso habla muy bien de su carácter, dije,
sintiendo una punta de culpa por haber juzgado tan duramente a una mujer que no conocía. Es una buena persona, solo que no es la persona para mí, confirmó Eduardo. Pero ahora viene la parte más importante, hablar con tu familia. Mi estómago se revolvió de nuevo. Le había contado a mi familia sobre mis sentimientos por Eduardo, pero hablar de sentimientos y hablar de intenciones matrimoniales formales eran cosas completamente diferentes. ¿Cuándo quieres conocerlos?, pregunté. ¿Qué te parece este domingo? Podría ir a tu casa después de misa, si tus padres están de acuerdo, propuso. Quiero hacer las cosas correctamente, Esperanza. Tu padre merece conocer mis intenciones y dar su consentimiento. Esa tarde llegué a casa con los nervios de punta. Toda la familia estaba reunida en la sala. Mis padres, Carmen, Soledad y hasta mi tío Patricio, que había venido a visitarnos desde Puebla. Familia, anuncié con las manos temblorosas. Necesito contarles algo muy importante. Mi madre dejó de zurcir calcetines y me miró con esa expresión que significaba que ya sospechaba algo. Carmen y Soledad se acercaron inmediatamente, con los ojos brillantes de curiosidad. ¿Qué pasa, mija?, preguntó mi padre cerrando el periódico que estaba leyendo. El duque de Valdemar, Eduardo, quiere venir el domingo a hablar con ustedes oficialmente, dije de corrido antes de perder el valor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi tío Patricio fue el primero en hablar. ¿Hablar de qué exactamente? De sus intenciones de cortejarme, murmuré sintiendo el calor subir a mis mejillas. Carmen gritó de emoción y Soledad se llevó las manos a la boca. Mi madre se santiguó murmurando oraciones, mientras que mi padre se quedó completamente inmóvil. Esperanza María Morales, dijo mi padre finalmente, usando mi nombre completo como cuando era niña y había hecho algo grave. ¿Me estás diciendo que un duque español quiere cortejarte a ti? Sí, papá, respondí, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Pero esto es imposible, exclamó mi tío Patricio. Los nobles no se casan con gente como nosotros. Es absurdo. Patricio, cállate, le dijo mi madre secamente. Deja que la niña explique. Durante la siguiente hora les conté todo. Cómo había conocido a Eduardo, cómo había comenzado a trabajar para él, la transformación del jardín y finalmente la confesión mutua de nuestros sentimientos. Omití algunos detalles más íntimos, pero fui honesta sobre las dificultades que enfrentaríamos. ¿Y tú qué sientes por él, mija?, preguntó mi madre cuando terminé. Lo amo, mamá, dije simplemente. Sé que suena imposible, pero lo amo, y él dice que me ama a mí también. Mi padre se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, con las manos detrás de la espalda como hacía cuando tenía que tomar decisiones importantes. Esperanza, esto no es un cuento de hadas, dijo finalmente. Si este hombre es sincero, si realmente quiere casarse contigo, habrá consecuencias. Habrá gente que nos critique, que diga que somos trepadores sociales, que tú eres una cazafortunas. Lo sé, papá, murmuré. Pero, continuó, y mi corazón se aceleró. Si él te ama verdaderamente, si está dispuesto a enfrentar esas críticas por ti, entonces merece la oportunidad de demostrar sus intenciones. ¿Eso significa que pueden recibirlo el domingo?, pregunté con esperanza. Significa que puede venir a hablar conmigo, de hombre a hombre, dijo mi padre con dignidad. Después de eso, tomaremos una decisión como familia. Carmen y Soledad volvieron a gritar de emoción mientras mi madre se acercó a abrazarme. Mi niña, solo espero que sepas lo que estás haciendo, murmuró contra mi cabello. El amor es hermoso, pero también puede ser doloroso cuando hay tantas diferencias de por medio. El resto de la semana pasó en una nebulosa de preparativos y nervios. Limpié la casa desde el techo hasta el suelo. Mi madre preparó su mejor mole para el almuerzo del domingo, y mis hermanas no pararon de hacer preguntas sobre qué se pondría un duque para visitar una casa humilde. El sábado por la mañana, mientras trabajaba en el jardín de Eduardo, noté que él también estaba nervioso. Se había cortado el cabello, había mandado a planchar su mejor traje y había preguntado 3 veces si creía que debía llevar flores para mi madre. «Eduardo, estás más nervioso que yo», le dije mientras podaba los rosales. «Es solo mi familia». «Es tu familia», me corrigió. «Son las personas más importantes en tu vida y necesito que vean que soy digno de ti». «¿Y si no les gustas?», pregunté, aunque inmediatamente me arrepentí de hacerlo. «Entonces tendré que trabajar muy duro para ganármelos», respondió con determinación. «Esperanza, he estado pensando en esto toda la semana.
Sé que tu familia puede estar preocupada por las diferencias entre nosotros, así que quiero ser completamente transparente con tu padre sobre mi situación económica, mis planes para el futuro y sobre todo, sobre cuánto te amo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta imaginando cientos de escenarios diferentes. Mi padre rechazando a Eduardo, Eduardo dándose cuenta de lo modesta que era nuestra casa y cambiando de opinión, la conversación siendo un desastre completo. El domingo amaneció soleado y hermoso. Después de misa, toda la familia se puso sus mejores ropas. Carmen se había peinado con ondas que había visto en una revista francesa. Soledad llevaba su vestido azul cielo más bonito y mis padres parecían vestidos para una ocasión muy especial. A las 3 de la tarde en punto, escuchamos el sonido de un automóvil deteniéndose frente a nuestra casa. Mi corazón casi se sale de mi pecho. Eduardo bajó del Cadillac vestido con un traje gris oscuro, pero había algo diferente en él. No llevaba el sombrero elegante de siempre, sino uno más sencillo. Su corbata era de seda, pero discreta. Se había vestido con elegancia, pero sin ostentar su riqueza. En sus manos llevaba un ramo de flores para mi madre y una botella de vino español para mi padre. Cuando mi padre abrió la puerta, Eduardo hizo una reverencia ligera pero respetuosa. «Señor Morales, soy Eduardo de Mendoza. Muchas gracias por recibirme en su hogar», dijo, y noté que había suavizado su acento español para que sonara menos extranjero. «Pase, don Eduardo», respondió mi padre con formalidad pero sin hostilidad. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Eduardo saludó a toda la familia con cortesía perfecta, elogió sinceramente nuestra casa y la comida que mi madre había preparado y mostró genuino interés cuando mi tío Patricio le habló de su trabajo en las fábricas textiles de Puebla. Durante el almuerzo, Eduardo demostró por qué había sido educado para moverse en cualquier círculo social. Se adaptó perfectamente al ambiente familiar, hizo preguntas inteligentes sobre la vida en México, elogió el mole de mi madre hasta hacerla sonrojar y hasta logró que mi tío Patricio se riera con algunas anécdotas divertidas de España. Pero el momento de la verdad llegó cuando mi padre lo invitó a la pequeña sala para hablar en privado. El resto de la familia se quedó en la cocina, fingiendo lavar los platos mientras tratábamos de escuchar la conversación. «Don Eduardo», escuchamos decir a mi padre, «vamos a hablar claramente. ¿Cuáles son sus intenciones con mi hija?» «Señor Morales, mi intención es cortejar a Esperanza con el objetivo de pedirla en matrimonio, si ella acepta y usted me da su bendición», respondió Eduardo con voz firme. «¿Y está consciente de las diferencias entre ustedes?», preguntó mi padre. «Completamente consciente, señor. Sé que habrá desafíos, pero también sé que amo a su hija y que ella me ama a mí. Creo que con amor, respeto y trabajo podemos superar cualquier obstáculo». Hubo un silencio largo antes de que mi padre hablara de nuevo. «Don Eduardo, no voy a fingir que no estoy preocupado. Mi hija es una buena muchacha, trabajadora y de buen corazón, pero no tiene la educación ni la experiencia del mundo que su posición requiere. Señor Morales, con todo respeto, creo que su hija tiene algo mucho más valioso que la educación formal. Tiene un corazón noble y una inteligencia natural que la ayudarán a adaptarse a cualquier situación. Además, si ella acepta, me aseguraré de que tenga toda la educación adicional que desee». «¿Y qué dice su familia de esta decisión?». Eduardo suspiró antes de responder. «Mi madrina no está complacida, debo admitirlo, pero mi madrina me ama y al final quiere mi felicidad. Confío en que cuando conozca a Esperanza, verá lo que yo veo en ella. ¿Y si nunca la acepta? Si la sociedad los rechaza? Entonces construiremos nuestra propia felicidad, señor. He vivido demasiados años tratando de cumplir las expectativas de otros. Ya no estoy dispuesto a sacrificar mi corazón por la aprobación social». Mi madre, Carmen, Soledad y yo nos miramos con los ojos llenos de lágrimas. La determinación en la voz de Eduardo era innegable. «Está bien, don Eduardo», dijo finalmente mi padre. «Puede cortejar a mi hija, pero lo haré bajo las reglas de esta casa y de nuestras tradiciones mexicanas. Nada de paseos sin chaperón, visitas apropiadas, y si alguna vez lastima a mi niña, duque o no duque, tendrá que vérselas conmigo. No esperaría menos de un padre que ama a su hija, señor Morales, y le doy mi palabra de honor de que trataré a Esperanza con el respeto y la devoción que merece». Cuando regresaron a la cocina, ambos hombres tenían expresiones serias pero cordiales. Mi padre me miró y asintió levemente. «Esperanza»,
Don Eduardo tiene mi permiso para cortejarte, anunció, pero seguiremos nuestras tradiciones familiares en todo momento. No pude evitar correr hacia mi padre y abrazarlo fuertemente. Gracias, papá, murmuré. Gracias por darle una oportunidad. Eduardo se acercó y tomó mi mano brevemente. Señorita Esperanza, ¿me haría el honor de aceptar mi cortejo?, preguntó formalmente. Sí, respondí sintiendo que mi corazón podría explotar de felicidad. Acepto. Carmen y Soledad gritaron de alegría, mi madre lloró de emoción y hasta mi tío Patricio aplaudió. Si alguna vez tu familia ha tenido que tomar una decisión difícil por amor, dime desde qué ciudad de México me estás acompañando. Pero mientras celebrábamos ese momento de triunfo, ninguno de nosotros sabía que la verdadera prueba de nuestro amor apenas estaba comenzando, porque al día siguiente, la duquesa de Alba tomaría una decisión que pondría a prueba todo lo que acabábamos de construir. La felicidad que había sentido después de la visita de Eduardo duró exactamente 24 horas. El lunes por la mañana llegué a la casa de Reforma como siempre, pero algo era diferente. Jerónimo me recibió con una expresión más grave de lo usual, y cuando pregunté por don Eduardo, me dijo que estaba en la biblioteca con visitas importantes. ¿La duquesa de Alba?, pregunté, sintiendo un presentimiento. Sí, señorita. ¿Y también ha llegado alguien más desde España?, respondió Jerónimo, y había algo en su tono que me alarmó. Me dirigí al jardín como siempre, pero no pude concentrarme en las flores. A través de las ventanas de la biblioteca podía ver sombras moviéndose y ocasionalmente escuchaba voces elevadas. Una de ellas era definitivamente femenina y no sonaba nada complacida. Alrededor de las 10 de la mañana, Eduardo salió al jardín. Su rostro estaba pálido y tenso, y llevaba en la mano una carta con un sello que no reconocí. Esperanza, dijo, acercándose rápidamente. Necesitamos hablar. El tono de su voz me heló la sangre. ¿Qué ha pasado?, pregunté, dejando caer las tijeras de podar. Mi madrina no se ha dado por vencida. Ha traído refuerzos, dijo con una sonrisa amarga. Ayer, después de regresar de tu casa, envió telegramas urgentes a España. Esta mañana llegaron don Alfonso de Mendoza, mi primo y heredero del ducado si yo muero sin descendencia, y también el abogado de la familia. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Qué quieren? Quieren que firme un documento renunciando a mi derecho a heredar el título si me caso contigo, dijo Eduardo mostrándome la carta. Según este documento, mi matrimonio con alguien de clase social inapropiada constituiría una deshonra irreparable al linaje familiar. Las palabras me golpearon como bofetadas. Clase social inapropiada. Deshonra irreparable. Así era como me veía su familia, como una mancha en su honor. Eduardo, tal vez debería... Comencé, pero él me interrumpió. No, dijo firmemente. No voy a escuchar otra vez que debería renunciar a ti. La pregunta no es si voy a firmar ese documento. La pregunta es si estás dispuesta a enfrentar lo que significa que me niegue a firmarlo. ¿Qué significa? Significa que mi familia me desheredará económicamente de todo lo que pueden controlar. Significa que algunos círculos sociales nos cerrarán las puertas. Significa que nuestros hijos podrían heredar el título, pero también la controversia, explicó. Esperanza, no voy a mentirte sobre las dificultades que enfrentaremos. Me quedé callada por un momento, procesando sus palabras. Luego pregunté algo que había estado temiendo. ¿Y económicamente? ¿Estaremos bien? Eduardo sonrió por primera vez esa mañana. Esperanza, te dije que mis inversiones en México me han hecho independiente. Perderé algunas propiedades en España que están vinculadas al título familiar, pero tenemos suficiente para vivir muy cómodamente aquí. No seremos pobres, te lo prometo. No me importa el dinero, dije rápidamente. Me importas tú. Me importa que no tengas que renunciar a tu familia por mí. Mi verdadera familia eres tú ahora, dijo tomando mis manos. Pero antes de tomar esta decisión final, necesito que conozcas a mi madrina. Ella insiste en conocerte personalmente. ¿Quiere conocerme?, pregunté sorprendida. Dice que no puede juzgar apropiadamente a la mujer que ha hechizado a su ahijado sin hablar contigo cara a cara, explicó Eduardo. Esperanza, no voy a mentirte. No será fácil. Mi madrina puede ser intimidante, pero también es una mujer inteligente y justa. Si logras mostrarle quién eres realmente, hay una posibilidad de que cambie de opinión. Una hora después, me encontraba sentada en la elegante sala de la casa,
vestida con mi mejor vestido azul marino, frente a la duquesa de Alba. Era una mujer de unos 60 años, con el cabello blanco perfectamente peinado, vestida de negro riguroso y unos ojos azules que parecían capaces de ver directamente al alma. A su lado estaba don Alfonso, un hombre de unos 40 años que se parecía mucho a Eduardo, pero con una expresión mucho más severa. El abogado, un hombre mayor y calvo, tomaba notas en silencio. «Así que usted es la señorita Morales», dijo la duquesa, con un acento español muy pronunciado y un tono que no revelaba nada de sus sentimientos. «Sí, excelencia», respondí tratando de mantener la voz firme. «Eduardo me dice que usted trabaja como florista», continuó. «Sí, excelencia. Cuido los jardines de don Eduardo y hago arreglos florales». «¿Y cuál es su educación formal?» «Terminé la escuela primaria, excelencia. Después comencé a trabajar para ayudar a mi familia». La duquesa intercambió una mirada con don Alfonso. Podía sentir su desaprobación sin necesidad de palabras. «Señorita Morales, ¿entiende usted lo que significa ser la esposa de un duque?», preguntó. «Creo que significa amar y apoyar a su esposo, ser una buena madre para sus hijos y cumplir con las responsabilidades que vienen con la posición», respondí honestamente. «¿Y cree que está preparada para moverse en círculos sociales donde se esperará que hable varios idiomas, que entienda de arte, música, literatura europea, protocolo diplomático?» Cada pregunta era como una flecha dirigida a resaltar mis deficiencias. «No estoy preparada para eso ahora, excelencia», admití, «pero estoy dispuesta a aprender todo lo que sea necesario». «¿Y por qué cree que mi ahijado ha elegido a alguien tan inadecuada cuando podría elegir a cualquier mujer de la alta sociedad europea?» Esa pregunta me dolió, pero también me dio valor, porque conocía la respuesta. «Porque él no busca una esposa que sea un ornamento social, excelencia. Busca una compañera que entienda su corazón», dije, mirándola directamente a los ojos. Eduardo llegó a México con el alma herida, triste, sin esperanza. Cuando trabajamos juntos en el jardín, cuando hablamos sobre las flores, cuando compartimos silencios cómodos, ahí es donde él vuelve a ser el hombre que debe ser. No necesita una esposa que impresione a otros, necesita una esposa que lo haga feliz. La duquesa se quedó callada por un momento. «¿Y usted lo hace feliz?», preguntó. «Creo que sí, excelencia, igual que él me hace feliz a mí». «Señorita Morales, ¿qué sabe usted del amor verdadero?», preguntó entonces, con una intensidad inesperada. La pregunta me sorprendió. «Sé que el amor verdadero no se basa en la conveniencia o las apariencias», respondí lentamente. «Sé que es querer el bien de la otra persona, incluso cuando eso significa sacrificio personal. Sé que es encontrar paz y alegría en la presencia del otro y que es estar dispuesta a enfrentar cualquier dificultad juntos. ¿Y estaría dispuesta a renunciar a Eduardo si eso fuera lo mejor para él?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Miré hacia Eduardo, que estaba de pie junto a la ventana, y vi en sus ojos una súplica silenciosa. «Si realmente fuera lo mejor para él, sí», dije finalmente, aunque las palabras me desgarraron la garganta. «Pero no creo que renunciar a la felicidad sea lo mejor para nadie». La duquesa se levantó entonces y comenzó a caminar por la sala. Todos esperamos en silencio tenso. «Eduardo», dijo finalmente, «sal de la habitación. Quiero hablar con la señorita Morales a solas». Eduardo vaciló, pero después de una mirada de aliento que me dirigió, salió de la sala junto con don Alfonso y el abogado. La duquesa se sentó frente a mí, más cerca esta vez. «Señorita Morales, voy a contarle algo que muy pocas personas saben», dijo, y su voz era diferente, más suave. «Yo también me casé por amor con alguien que mi familia consideraba inapropiado». Mis ojos se abrieron con sorpresa. Mi primer esposo era el hijo segundo de una familia noble empobrecida. No tenía título propio, no tenía dinero, y mi familia se opuso violentamente a nuestro matrimonio. Continuó, pero era el hombre más bueno y noble que había conocido. Luchamos contra todo y todos por estar juntos. «¿Y qué pasó?», pregunté suavemente. «Tuvimos 5 años de felicidad perfecta antes de que muriera en un accidente de caza», dijo con una tristeza profunda en los ojos. «Después me casé con el duque de Alba, un matrimonio apropiado y conveniente. Fue un buen hombre y tuvimos una vida digna, pero nunca volví a sentir esa alegría completa que tuve con mi primer amor». «¿Por qué me cuenta esto, excelencia?». «Porque cuando veo a Eduardo contigo, veo la misma luz en sus ojos que vi en los míos cuando estaba con mi primer esposo», dijo.
y porque me doy cuenta de que si impido este matrimonio, estaré condenando a mi ahijado a una vida de conformismo, igual que la que yo tuve después. No podía creer lo que estaba escuchando. «Señorita Morales, ¿realmente ama a mi ahijado?», preguntó. «Con todo mi corazón, Excelencia», respondí sin vacilar. «¿Y está dispuesta a trabajar duro para convertirse en la esposa que él necesita, no solo la mujer que él ama? Haré todo lo que esté en mi poder para ser digna de él», prometí. La duquesa asintió lentamente. «Entonces tengo una propuesta para usted», dijo. «Vendrá conmigo a España por 6 meses. Allí recibirá educación en idiomas, música, arte, protocolo social, todo lo que necesita saber. Si después de esos 6 meses tanto usted como Eduardo siguen convencidos de que quieren casarse, daré mi bendición y mi apoyo completo al matrimonio. ¿Y si no acepto? Entonces lucharé contra este matrimonio con todos los recursos legales y sociales que tengo», dijo firmemente. «Porque eso significaría que no ama a Eduardo lo suficiente como para hacer sacrificios por él. Era una prueba final para demostrar que mi amor era real». «Acepto», dije, «pero con una condición». La duquesa levantó las cejas, sorprendida por mi audacia. «¿Cuál?». «Que Eduardo esté de acuerdo, no tomaré esta decisión sin él». Una sonrisa pequeña apareció en los labios de la duquesa. «Muy bien, llamémoslo». Cuando Eduardo regresó y escuchó la propuesta, su rostro se llenó de preocupación. «Esperanza, no tienes que hacer eso», dijo. «Podemos casarnos ahora y enfrentar las consecuencias». «Eduardo, quiero hacerlo», dije tomando sus manos. «No porque dude de nuestro amor, sino porque quiero que toda tu familia vea que soy digna de ti. Quiero que nuestros hijos crezcan orgullosos de ambos lados de su herencia». Eduardo me miró con una mezcla de admiración y dolor. «¿Estarás bien durante 6 meses lejos de tu familia de México?». «Estaré bien porque sabré que al final de esos 6 meses volveré para casarme contigo», respondí. 6 meses después regresé a México completamente transformada. Podía conversar fluidamente en francés e inglés, entendía de arte y música, podía moverme en cualquier círculo social con elegancia, pero lo más importante era que seguía siendo Esperanza Morales en mi corazón. La duquesa de Alba había cumplido su palabra. No solo me había educado, sino que había llegado a amarme como a una hija. Regresó conmigo a México para la boda, trayendo regalos y su bendición completa. El día de nuestra boda, en la Catedral Metropolitana, mientras caminaba hacia el altar donde Eduardo me esperaba con esa sonrisa que había conquistado mi corazón desde el primer día, supe que todas las dificultades habían valido la pena. No era la más bella de las hermanas Morales, nunca lo había sido. Pero había algo que mis hermanas no tenían, un corazón que había sabido ver más allá de las apariencias y un amor que había sido lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Mientras Eduardo tomaba mi mano en el altar, susurró: «Gracias por luchar por nosotros, mi amor. Gracias por elegir mi corazón», susurré de vuelta. Y cuando el sacerdote nos declaró marido y mujer, supe que había encontrado algo que ninguna belleza física podría igualar. Había encontrado a mi alma gemela. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí me tocó vivirla, déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando. Porque al final, el amor verdadero no conoce fronteras, clases sociales, ni diferencias. Solo conoce corazones que se reconocen y deciden luchar juntos por la felicidad. Años después, cuando nuestros hijos me preguntaban cómo había conquistado el corazón de su padre, siendo yo tan diferente a lo que se esperaba de una duquesa, siempre les respondía lo mismo: no conquisté su corazón por ser la más bella. Lo conquisté por ser la única que vio su alma y decidió cuidarla como cuidaba las flores del jardín, con paciencia, amor y fe en que algo hermoso podía florecer. Y así fue como Esperanza Morales, la florista de la colonia Doctores, se convirtió en la duquesa de Valdemar, no por cambiar quién era, sino por ser exactamente quien había sido siempre. Una mujer con un corazón capaz de hacer florecer el amor en los lugares más inesperados.